Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión estará enfocada en el tema de auditorías de desempeño y su impacto en la eficiencia del gobierno. Para ello tengo el gusto de contar con la presencia de la licenciada Marisela Márquez Uribe. Ella es directora general de Auditorías de Desempeño al Desarrollo Social de la Auditoría Superior de la Federación. Bienvenida, Marisela. Muchas gracias. También tengo el gusto de contar con la presencia del contador público Eduardo Gursa Curiel, director general de Auditorías Especiales de la Auditoría Superior de la Federación. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Marisela, ¿qué es una auditoría al desempeño? ¿En qué se diferencia de los otros trabajos de fiscalización que lleva a cabo la Auditoría Superior? Bueno, la auditoría es un examen crítico que realiza una persona o un grupo de personas que son independientes del ente auditado. Las auditorías de desempeño también son sistemáticas porque utilizan los métodos y las técnicas de las ciencias sociales para elaborar las evidencias y de esa manera determinar las conclusiones. Son interdisciplinarias porque se aplican todas las disciplinas dependiendo de la materia que se audita. Una característica fundamental de las auditorías de desempeño es que son propositivas. Son propositivas porque buscan la mejora de la gestión gubernamental. Ese es, diríamos, el espíritu de las auditorías de desempeño, la mejora de la gestión gubernamental. ¿En qué se diferencian respecto de las demás auditorías? Bueno, por ejemplo, las auditorías financieras tienen que ver con la aplicación de los recursos. Se verifica que los recursos se hayan aplicado correctamente de acuerdo a la legislación y a la norma. Sobre dinero, digamos. Claro, y sobre respecto de la normativa establecida son estandarizadas, diríamos, ¿no? En el caso de las auditorías de desempeño, las auditorías de desempeño van más que nada a verificar, a evaluar el cumplimiento de los objetivos de los programas y de las políticas públicas para los cuales fueron diseñados. Y de alguna manera, pues las auditorías de desempeño con las auditorías financieras se vuelven complementarias. Muy bien. Eduardo, si nos pudieras explicar la relación de las auditorías especiales de tu área con la auditoría al desempeño. Bien, como lo hemos comentado en algún otro programa, las auditorías especiales buscan revisar alguna acción singular, alguna acción que es poco común en el sector público su elaboración. Casos especiales que casos especiales, por ejemplo, digamos el FOBAPROA, ¿no? Por ejemplo, la parte del FOBAPROA, o por ejemplo la expropiación de los ingenios azucareros. Ahora, también tienen una relación, como bien lo mencionaba Marisela, que buscan las mejores prácticas, que buscan la mejora de la gestión por parte del sector público. En este sentido, cuando se está hablando, por ejemplo, del FOBAPROA, aquí lo importante es ver si el rescate bancario cumplió con su objetivo. Y en el caso de las auditorías de desempeño, lo que se está buscando es ver si se está cumpliendo con el objetivo de la política pública o de un programa presupuestario en específico. Entonces se relacionan y algunas auditorías especiales se pueden convertir en auditorías de desempeño.
y obliga a que las políticas públicas tengan objetivos claros, ¿no? Porque a veces revisando los programas del Ejecutivo Federal, pues hay ahí como una falta de claridad de qué se busca lograr con determinado programa de gobierno. Efectivamente, muchas veces el objetivo de alguna política pública o de algún programa presupuestario es un objetivo ambiguo, y en la medida en que ese objetivo no es claro, no es conciso, no es concreto, es muy difícil el que tú puedas medir el cumplimiento de ese objetivo en ese sentido, ¿no? Muy bien. Marisela, las auditorías de desempeño, espero no equivocarme con la afirmación, están como en la punta de lanza de la innovación, de la fiscalización. ¿Cómo empiezan a ocurrir a nivel mundial? ¿Cómo llegan a México las auditorías de desempeño? Bueno, las auditorías de desempeño en el ámbito internacional surgen en los años 50, al término de la Segunda Guerra Mundial, pues con el propósito de que los recursos que eran escasos pues se aplicaran con la mayor productividad posible. Y en este contexto se solicita a las universidades, principalmente de Norteamérica y de Europa, para que diseñen la metodología para la evaluación de las políticas públicas, fundamentalmente de la reconstrucción pues de lo destruido por la guerra. Y las universidades europeas se preocupan más por la reconstrucción, mientras que las universidades de Norteamérica van más enfocadas a la formulación de políticas del bienestar social. Y a México llegan 26 años después, en la gestión del presidente López Portillo, 1976, cuando se instaura en nuestro país el presupuesto por programas, que obliga a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a formular objetivos y metas para cada uno de los programas públicos, y que es lo que hoy conocemos como el presupuesto basado en resultados. Pero digamos que ha sido un proceso largo, ¿no? Porque ha sido un proceso. Veces, a mí me ha tocado revisar programas de gobierno en que los objetivos es número de reuniones. Dices, bueno, al ciudadano, ¿qué le sirve que los funcionarios se junten? El chiste es qué se logró con esas reuniones, ¿no? Efectivamente, ese es el espíritu de las auditorías de desempeño y tiene usted razón. En la práctica como tal de las auditorías de desempeño se inicia por una reforma constitucional de 1999, mediante la cual se crea la Auditoría Superior de la Federación, y bueno, ahí ya se le da la atribución a la auditoría de la realización de las auditorías de desempeño, fundamentalmente en términos del cumplimiento de los objetivos, que ese es el espíritu de las auditorías de desempeño. Y tiene usted razón, porque fundamentalmente ese es el problema en el que nos encontramos, uno de los grandes problemas en las auditorías de desempeño, porque precisamente pues los objetivos son muy ambiciosos, objetivos que bueno, están relacionados con el problema que pretende resolver la política pública o el programa público. ¿Y qué es lo que sucede? Que efectivamente nos encontramos con indicadores de gestión, y en las auditorías de desempeño lo que se requiere para poder evaluar el cumplimiento de los objetivos de los programas son indicadores estratégicos que vayan efectivamente a medir cómo se está cumpliendo con los objetivos de las políticas públicas. Ahora vamos a ir a una pausa, pero es fundamental seguir discutiendo sobre esta diferencia entre indicadores de gestión y indicadores de objetivo. A nosotros como ciudadanos, ¿cómo nos impacta que el gobierno, las actividades de las distintas autoridades se midan en función de objetivos y no de gestión? Esto es Pesos y Contrapesos, volvemos después de una pausa. Eduardo, en el segmento anterior Marisela comentaba sobre indicadores de gestión e indicadores de objetivos. Si nos pudieras explicar la diferencia entre ambos y su importancia para la evaluación del desempeño. Claro. Bueno, fundamentalmente, digamos, los indicadores de gestión son aquellos en donde miden cuáles son las acciones que se han realizado, como bien lo mencionabas tú, por ejemplo, reuniones, cuántas veces se han reunido, ¿no? Y si podemos poner algún ejemplo, digamos, en el caso de un programa contra el tabaquismo.
A lo mejor el programa contra el tabaquismo se puede dar en algunas metas que tengan que ver reuniones de capacitación o talleres, y a lo mejor ese indicador pues te puede decir que se programaron 12 talleres en un año con 100 personas en cada uno de los talleres y que la meta fue cumplida. Aquí el objetivo del programa es que la gente deje de fumar. Entonces tu indicador estratégico es cuántos dejaron de fumar, no cuántos asistieron a los talleres, ¿no? Y además de cuántos dejaron de fumar, si ese programa, esos talleres han impactado en las personas para que pudiesen dejar de fumar. Entonces ahí tendrías que evaluar cómo está impactando el taller y no alguna otra acción. O sea, por ejemplo, alguna recomendación médica que le da a la persona que le dice tienes que dejar de fumar, y no es en sí el taller lo que lo lleva a dejar de fumar. Entonces, ahí es cuando tú tienes que medir aquellos indicadores estratégicos que te puedan llegar a medir el cumplimiento del objetivo de un programa en específico, ¿no? Es un enorme reto metodológico, ¿no? Porque es qué insumos aporta la autoridad, qué recursos, qué decisiones, qué programas de gobierno para lograr determinados resultados. A veces es fácil, me imagino, es más fácil medirlo. Una campaña de vacunación, bueno, tal vez el indicador de gestión sería número de vacunas compradas y el indicador de resultado número de niños vacunados, claro. Pero en otros programas debe ser claro. Mucho más compleja la medición. Claro, ¿no? Podrías meter también y casos de niños que no, o sea, cuántos enfermos o cuántos casos de esa enfermedad se dieron, ¿no? Que sería el fin último, claro, ¿no? Porque tal vez ni siquiera el fin es vacunar, ¿no?, a los niños, sino que no se dé la enfermedad. Exactamente. Entonces, esa es básicamente la idea de los indicadores, ¿no? Entonces, no es fácil medir el desempeño si no se tienen indicadores estratégicos. Marisela, ¿en qué áreas se puede dar la evaluación de desempeño? ¿En qué áreas de gobierno? Me imagino, por ejemplo, en relaciones exteriores, pues me cuesta trabajo pensar en algunos indicadores objetivos, o en la Secretaría de Gobernación no es tan sencillo, en otras áreas puede ser más fácil, supongo. Bueno, las auditorías de desempeño se realizan a todo ente público que tiene recursos públicos. Hablamos de los 3 poderes de la Unión, hablamos de todas las entidades federales, de los estados, los municipios, fideicomisos, fondos, órganos autónomos, órganos descentralizados, órganos desconcentrados, es decir, todos son objeto de auditoría. Todas las instituciones tienen sus propios indicadores. Efectivamente, por ejemplo, hablar de relaciones internacionales, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues hablamos por ejemplo, de la evaluación de los tratados internacionales. Claro que requieren indicadores estratégicos, indicadores de resultados que efectivamente, ya se comentó, son los que están orientados a verificar el cumplimiento de los objetivos. Otras instituciones, por ejemplo, yo pondría de ejemplo la política alimentaria, ¿no? La política alimentaria, por ejemplo, tiene como objetivo mejorar las capacidades básicas. Se dice que es mejorar las capacidades básicas. ¿Qué es, no? Exactamente. ¿Con qué se come, mejorar las de capacidades. Toda la política alimentaria va orientada a eso. Vemos el Plan Nacional de Desarrollo, vemos el programa sectorial, los programas institucionales, y todos dicen capacidades, mejorar las capacidades básicas de la población beneficiaria. Y decimos, ¿cómo medir esto? ¿No? ¿Cómo medir esto? Y cuando nos vamos a los indicadores estratégicos, que así los manejan las instituciones, pues nos encontramos con número de familias que reciben los complementos alimenticios, número de niños que reciben los apoyos en especie, número de familias que reciben los apoyos monetarios, etcétera. Es decir, indicadores de gestión que está bien, porque en una auditoría de desempeño, pues nosotros se evalúan los indicadores de gestión, pero para evaluar la eficiencia de las entidades, ¿no? Que fundamentalmente ahí es evaluar los procesos clave. Pero todas las entidades que reciben recursos públicos son sujetas de una auditoría de desempeño, y lo importante para poderlas evaluar es que se tengan indicadores que sean claros, que sean concisos y que sean factibles de medir. Con un lenguaje seguramente mucho más correcto y técnico que el mío, pero la auditoría le puede decir al gobierno federal, oigan, estos indicadores son absurdos. Por supuesto.
Por supuesto, y esa es, digamos que es un poco la resistencia que hemos encontrado en las entidades, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación lleva 12 años practicando auditorías de desempeño y bueno, ha sido un proceso de sensibilización a las dependencias y entidades, principalmente en la construcción de indicadores adecuados, ¿no? Y yo creo que hemos ido avanzando en este proceso de sensibilización. Ha sido un proceso gradual, pero muy productivo, porque efectivamente se ha avanzado en la construcción, en el diseño de indicadores que realmente permitan medir el cumplimiento de los objetivos. Claro que todavía nos encontramos el día de hoy con objetivos como para mejorar, con un gran objetivo que es mejorar la calidad de la educación básica a través del logro educativo. Y resulta que nos encontramos con indicadores como número de alumnos evaluados en el ciclo respecto del ciclo anterior. Y decimos, bueno, pues esto está bien porque pues es importante conocer cuántos alumnos se evalúan para saber si se está evaluando la totalidad de la matrícula que se tiene que evaluar. Pero ojalá supiéramos la calificación de los exactamente, niños. Pero eso, ¿qué relación tiene? Entonces nos encontramos fundamentalmente con indicadores desvinculados, descontextualizados del objetivo de la política pública. Eduardo, la evaluación al desempeño en cierta manera busca como desnudar o transparentar los logros del gobierno. ¿De qué manera se resuelve esta tensión entre los funcionarios públicos encargados de llevar el programa y la labor del auditor, que al mismo tiempo tiene que ser fiscalizar los resultados, pero también aportar ideas constructivas para mejorar los programas? Claro, bueno, desde luego, como se mencionaba al principio, la auditoría de desempeño, una de las características que tiene es que es propositiva. Entonces, hay que, desde luego, convencer a los servidores públicos, a los encargados de la operación de los programas presupuestarios o de las políticas públicas, que la labor es para que pueda mejorar, que se puedan... Un esfuerzo pedagógico. Exactamente, ¿no? Entonces hay que explicarles claramente qué es lo que buscamos, cuál es el objetivo de la auditoría de desempeño, qué es lo que se busca y qué es lo que estamos, a qué resultados vamos a llegar, ¿no? Entonces es una labor de convencimiento, es una labor de análisis de los indicadores. De cambio cultural. Exactamente. Y en muchas ocasiones cuando les dices, oye, estos indicadores no me llevan a poder evaluar tu programa y podemos ir escogiendo algunos otros indicadores o ir buscando alguna otra manera de poder medir tu eficacia, de poder medir tu eficiencia, de poder medir la economía de tu programa presupuestario, y eso muchas veces quedan, inclusive dicen, oye, pues me parece muy bien, o sea, y quedan convencidos y en algunas ocasiones dicen, oye, pues ojalá me pudiesen hacer así, evaluar constantemente para ir midiendo el avance. Ayudando a mejorar los procesos, ¿no? Entonces, ese es. Bueno, estamos aquí en Pesos y Contrapesos discutiendo el tema de las evaluaciones del desempeño y su importancia en la eficiencia gubernamental. Volvemos después de una pausa. Gracias por seguirnos acompañando. Marisela, ¿cómo se garantiza la calidad de la evaluación de desempeño del proceso de fiscalización tan singular que es medir los resultados de las acciones del gobierno? Bueno, yo quisiera comentar que, de hecho, la Auditoría Superior de la Federación está dentro de los estándares internacionales. En el año de 2008 fue objeto de una auditoría internacional que fue liderada por los Estados Unidos con la participación del Reino Unido, de Canadá, de Puerto Rico. Y así que los auditores también son auditados por sus pares, ¿verdad? Exactamente como lo dice usted, esta auditoría se denominó Entre Pares y que se realizó en 2008 específicamente a la práctica de las auditorías de desempeño. Tuvo esta auditoría internacional como objetivo el evaluar el sistema de gestión de la calidad de la Auditoría Superior de la Federación en la práctica de auditorías de desempeño. Y el sistema de gestión de la calidad en la Auditoría Especial de Desempeño incluye pues la estructura organizacional, incluye las políticas, los procedimientos para la práctica de este tipo de auditorías. Y
Bueno, el dictamen fue un dictamen con opinión limpia, en donde se determinó que el sistema de gestión de la calidad de la Eso auditoría, suena que salió muy bien la calificación. por supuesto, o sea, se determinó que el sistema de gestión de la calidad de la Auditoría Superior de la Federación en la práctica de auditorías de desempeño fue correctamente diseñado y operó con gran eficacia. Y de hecho, bueno, acabamos de ser recertificados el año pasado, en mayo del año anterior. Otra vez por un grupo internacional. Participó Estados Unidos y Puerto Rico. Y de igual manera salimos excelente en esta revisión. Y bueno, también quiero comentar que estamos certificados también por la norma ISO 9001 en todos los procesos. Acabamos de ser certificados en pasado mes de agosto en todos los procesos de la Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, así también como ellos en el ámbito internacional nos vienen a revisar, y nosotros también a nivel nacional estamos en este proceso de capacitación con los órganos de fiscalización de los estados, ¿no? Tenemos un programa de residencias, en donde servidores públicos de estos órganos de fiscalización vienen a acompañarnos a nosotros en la auditoría, se insertan para en las formar auditorías. Capital humano con Efectivamente, se insertan en los equipos de auditoría, no solamente conocen la metodología, sino practican las auditorías, y la idea es que permeen sus conocimientos en los órganos de fiscalización de sus estados. Y estamos iniciando nosotros por primera vez también en la Auditoría Superior un programa de pasantías profesionales, que es con miembros de las entidades de fiscalización superior de Latinoamérica y del Caribe. Tenemos participantes de Colombia, de Costa Rica, de Chile, de Puerto Rico, claro, y vienen a aprender. Ya ellos ya llevaron una fase presencial, no presencial, en donde ya por lo menos tienen ellos ahorita los conocimientos, bueno, que es muy importante esto, los conocimientos sobre la metodología de la auditoría de desempeño, y ahora están con nosotros para aprender, para insertarse también en la práctica de las auditorías de desempeño. Entonces, pues yo creo que es algo muy importante el que estemos participando en este proyecto, que es el proyecto de la INTOSAI, es un proyecto de la INTOSAI en el ámbito internacional. Entonces, yo diría que la Auditoría Superior de la Federación está dentro de los estándares internacionales. Y certificado por sus pares. Certificado, así es. Eduardo, estábamos hablando fuera del aire de algunos casos particulares de evaluaciones de desempeño y me mencionabas el de las universidades. ¿Cómo funciona un proceso de evaluación? Claro. Sí, fíjate que la primera auditoría de desempeño que realizamos fue precisamente a la UNAM. Y esta fue hace 3 años en la cuenta pública de 2008, ahorita estamos en proceso de la de 2011. Y un año antes empezamos a prepararnos junto con las autoridades de la UNAM y también con una organización que agrupa a todos los órganos internos de control de las universidades públicas del país. Y entonces empezamos a preparar los términos de referencia sobre lo que íbamos a auditar el desempeño. ¿Por qué? Volvemos a qué son y cómo se desarrollan las auditorías de desempeño. Aquí era fundamentalmente ver cuál es el objetivo de una institución pública de educación superior. Casi todas las universidades tienen un objetivo muy similar, y que es preparar profesionistas capaces que contribuyan al desarrollo de la región, del país, ¿no? Preparar los mejores investigadores, preparar los mejores académicos, difundir la cultura. En términos generales es básicamente los objetivos institucionales de las universidades públicas. Y entonces definimos ahí los términos de referencia para poder ver, primero que nada, la parte de docencia. Vamos auditando cuál es el desempeño en docencia, cuál es el desempeño en investigación como segundo punto, y como tercer punto cuál es el desempeño en la difusión de la cultura.
ligado con la gestión institucional, ligado con el dinero, porque no puedes separar la parte de los recursos sin ver cuáles son esos resultados. Y entonces fuimos definiendo en estas tres grandes funciones que tienen las universidades públicas, que teníamos que auditarlas junto con la gestión institucional y que tendríamos que ir viendo, bueno, cuál es el desempeño que tienen los académicos. Entonces, pero no en sí cuál es la cátedra, no nos metemos a la parte catedrática, que bueno, pues como todos sabemos, no se meten los planes de estudio. No nos metemos para nada, porque bueno, pues sabemos precisamente cuál es el mandato constitucional al respecto. Si lo decimos, bueno, ¿cuál es la capacidad que tienen los académicos? Midiendo a los académicos, a los profesores, por ejemplo, de tiempo completo, ¿cuántos doctores tiene la universidad? ¿Cuántos con nivel de maestría? ¿Cuántos están en el Sistema Nacional de Investigadores? ¿Cuántos tienen un perfil PROMEP? Pero no solamente eso, sino cuánta matrícula atienden, o sea, la matrícula que tiene la institución, cómo se atiende con todos estos profesores. Y valga pues ahí también el punto, cuando estamos hablando de los programas educativos, que también, dicho sea de paso, los programas educativos se van calificando entre pares, entre las propias universidades van calificando sus programas educativos. Entonces, aquí es saber cuántos de los programas educativos que tiene la institución están calificados como de buena calidad y cuántos de los que son todos estos programas de buena calidad cubren qué matrícula cubren, ¿no? Entonces, hay instituciones que están en un 90 y tantos %, en un 95%, y varían, o sea, pueden llegar inclusive a un 100% y luego bajar, porque en la medida en que crean un nuevo programa, el programa, para empezar, para que pues, se pueda evaluar, tiene que haber salido una generación, entonces tiene que haber habido una generación para que se pueda evaluar de buena calidad. Entonces, es una actividad dinámica, pues, en este sentido. Y se genera una competencia positiva entre las distintas universidades. Claro, se genera una competencia positiva, vemos cuál es el costo por alumno, vemos los recursos que se destinan a becas, en fin, vemos una serie de cuestiones, y también en la parte de la difusión de la cultura, ¿no? Hasta dónde está llegando la difusión de la cultura de la institución, cómo está penetrando pues en la sociedad, no solamente cuántos eventos, sino además cómo ha ido mejorando pues esa difusión de la cultura. Entonces, todos estos nos llevan a dar una opinión sobre el desempeño de la institución. Muy bien. Eduardo, Marisela, muchísimas gracias por este diálogo muy interesante sobre la importancia de la evaluación de desempeño, qué se logra con las acciones y los recursos que administran los distintos niveles de gobierno para tener un impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. Ese es el tema precisamente de estas evaluaciones fundamentales para la rendición de cuentas y los procesos de fiscalización en México. Esto fue Pesos y Contrapesos. Lo esperamos en nuestro próximo programa.